en el curso que nos invitaron en julio de reunión con los otros fellows, pues nos correspondió revisar cadera en parálisis cerebral, cadera paralítica, y pues nos queda pendiente rodilla y tobillo, por lo que pues decidimos hoy dando continuidad a los módulos, revisar rodilla y ya pues quedará pendiente tobillo que lo revisaremos con él. Entonces, pues nos corresponde hoy hablar un poco del abordaje de la rodilla y el manejo de esta en pacientes con parálisis cerebral y las diferentes deformidades asociadas que ya hemos venido discutiendo, algunas características generales, y pues cómo manejarla. Entonces, pues algo de generalidades, son pacientes que cursan por lo general con compromiso, para los pacientes pero son con parálisis cerebral con compromiso a nivel de la rodilla, son pacientes por lo general con diplejía espástica, y al cursar con diplejía espástica tienen un predominio del compromiso en miembros inferiores más que en superiores y un mayor compromiso en las rodillas. Por lo general los hemipléjicos son hemipléjicos con clases funcionales 3 y 4 los que tienen también un mayor compromiso en la rodilla, de acuerdo a lo que evaluamos de los patrones en las charlas previas. Y siempre tener en cuenta que se recomienda realizar procedimientos quirúrgicos según la severidad, y pues hoy día la recomendación es realizar intervenciones multinivel. En cuanto a esto, hay algo de generalidades y principios del tratamiento en general en la parálisis cerebral. En cuanto a los tiempos quirúrgicos o el realizar un solo procedimiento quirúrgico o varios, y cirugía multinivel, digamos que con el advenimiento pues, de la cirugía multinivel y los diferentes estudios epidemiológicos, se ha demostrado que se recomienda realizar procedimientos simultáneos, ya que de forma escalonada, esto tiende a realizar, o más bien a debilitar más a los pacientes, aumenta el número de las hospitalizaciones al igual que el costo, y son pacientes que tienen un retraso en su escolaridad. El doctor Rank describió un síndrome que es el síndrome de los cumpleaños, y es que básicamente los pacientes tienen una cirugía cada cumpleaños y se rehabilitan durante todo el año. Eh, por lo que no se recomienda realizar cirugías seriadas, sino que la recomendación hoy día es realizar cirugías multinivel en estos pacientes. Adicional a esto, en los pacientes que se realicen cirugías seriadas se disminuye el número de respuestas compensatorias, por lo que no se solucionan completamente las deformidades, ya sean o las alteraciones primarias o más bien secundarias, y aparecen otras alteraciones a medida que se van solucionando las otras deformidades, por lo que no es completamente evaluable ni es determinado un adecuado pronóstico con las intervenciones si se hacen de forma seriada, y inclusive pues lleva a que se realice una intervención inicial, se evalúa nuevamente al paciente, ya sea clínicamente o con un análisis de marcha, que es lo recomendado, y se ve que requiere intervenciones adicionales que no se deben, pues que no se evidenciaron antes. Puntualmente en cuanto a la rodilla, la cirugía multinivel en un estudio de Roda, que pues fue uno de los que describió los patrones tanto en hemiplegia como en diplejía en parálisis cerebral, él recomienda que el realizar cirugías multinivel permite mejorar el mecanismo extensor o la función del mecanismo extensor, aliviar el dolor, que como vamos a ver es uno de los pilares del tratamiento, y en términos generales permite brindar una mejor función al paciente con marcha agazapada, que como vamos a ver es uno de los patrones que compromete o compete al manejo de la rodilla. Eh, por lo que digamos que la recomendación general es realizar cirugía multinivel. Ya puntualmente en cuanto a los cambios biomecánicos en la rodilla, al igual que en la mayoría pues de las articulaciones, ya sea cadera y tobillo, va a haber un desequilibrio, como ya mencionamos previamente, de momentos y de fuerzas agonistas y antagonistas, por lo que hay unas fuerzas anormales aumentadas que lleva a una debilidad de fuerzas o de los momentos que son opositores. Va a haber unas contracturas musculares en el tiempo y ya va a haber unas alteraciones mecánicas, y es a este nivel donde vamos a intervenir. En cuanto a los cambios biomecánicos, estos se producen cuando los extensores de la rodilla no pueden superar las fuerzas que producen la flexión de la rodilla. Eh, que producen la flexión de la rodilla, por lo que el niño con parálisis cerebral va a tener espasticidad de los isquiotibiales y verdaderas contracturas y acortamientos musculares en el tiempo. Entonces, como vemos en la imagen, en la rodilla en extensión completa, normalmente el vector de reacción a piso pasa por delante de la articulación de la rodilla, mientras que con la rodilla en una flexión fija, este vector de reacción a piso va a pasar por el centro de la articulación, por lo que los pacientes con una contractura activa y un mayor acortamiento de los isquiotibiales, para poder compensar este vector de reacción a piso que está posterior al centro de la rodilla, se requiere una acción y una fuerza aumentada del cuádriceps para mantener una adecuada postura al momento de la marcha y la bipedestación.
Y esto va a llevar a que hayan demandas continuas del cuádriceps que resultan en el tiempo en alargamiento del tendón patelar, un ascenso de la patela, un aumento de la debilidad del cuádriceps que en un punto puede llevar ya a un patrón de rigidez, por lo que vamos a ver que la rodilla se va a desenvolver en estos dos patrones, o ya sea un daño de la cúpula, flexión de la rodilla, extensión del tobillo, en donde va a estar siempre en flexión, o ya en el tiempo con un daño del cuádriceps permanente y una contractura y rigidez del mismo, ya una rodilla en extensión rígida. Eh, Esto va a llevar finalmente a un aumento del consumo energético y a debilidad del sóleo. Y el sóleo, como estabilizador importante de la tibia sobre el pie, eh, de presentarse débil, va a llevar la tibia hacia anterior sobre el tobillo, va a dar una flexión dorsal excesiva del pie, por lo que vamos a ver en este momento que se va a descompensar el patrón o la cupla o dupla, como está descrito en los libros, de flexión de rodilla y plantiflexión del pie. Y para mantener el cuerpo en posición vertical sobre el tobillo, los pacientes, esto se trabó. Para mantener el cuerpo en posición vertical sobre el tobillo en flexión, se produce una mayor flexión de la rodilla, lo que va a perpetuar el patrón de marcha agazapada. Entonces, estos cambios biomecánicos van a llevar a una disminución de la masa muscular, una atrofia por desuso, que como vamos a ver se puede manejar y es una de las indicaciones del uso de una de ortesis, que como vamos a ver en estos pacientes requieren una ortesis específica, y pueden presentar o cursar con alteraciones del brazo de palanca. Esta alteración del brazo de palanca cabe o es muy importante resaltar que puede ser iatrogénica por un alargamiento excesivo a nivel del complejo gastrosólico, como mencionamos en charlas previas, o realizar un alargamiento muy distal o un alargamiento excesivo, ya sea por cirugías tipo Vulpius, Streyer o ya alargamientos del Aquiles, puede llevar a que haya un déficit para la plantiflexión del tobillo, lo que va a perpetuar esta dorsiflexión, esta flexión excesiva de la rodilla. Eh, o son pacientes que pueden cursar con una rotación externa y un brazo de palanca mal rotado a nivel de la tibia, o un brazo de palanca flexible también alterado por un pie plano o algo asociado, como vamos a mencionar en la charla. Y es en estos niveles donde podemos impactar. En cuanto a las ortesis, estos pacientes se recomienda el uso de ortesis de reacción a piso, ortesis tipo AFO o CAFO, de acuerdo al nivel, que son las que vemos en la imagen. Y como vemos biomecánicamente, esta es lo que fomentan es que la debilidad o la contractura del cuádriceps más bien no se perpetúe al limitar la flexión de la rodilla con esta porción anterior que vemos en la imagen proximal, y también limitan la dorsiflexión excesiva del tobillo, que es otra de las complicaciones que lleva pues a la marcha agazapada. En cuanto a la disfunción posicional del brazo de palanca, digamos que es el mejor ejemplo descrito es la marcha agazapada, y básicamente en la marcha normal los isquiotibiales funcionan principalmente como extensores de la cadera, como sabemos, durante la mitad de la fase del apoyo, la primera mitad. Independientemente de que los isquiotibiales sean biarticulares, esto es posible porque en este momento la rodilla está bloqueada por acción del vasto. Y posteriormente, como mencionábamos, por la dupla flexión plantar del tobillo y extensión de la rodilla. Sin embargo, en los pacientes con parálisis cerebral y con marcha agazapada, esta dupla se ve alterada, por lo que el paciente va a cursar con una flexión y aducción de las caderas, una flexión de las rodillas, un colapso en dorsiflexión de los tobillos, perdón, por insuficiencia del complejo gastrosóleo, y se asocian trastornos rotacionales como torsión femoral interna, anteversión femoral aumentada, perdón, torsión tibial externa y pies planos valgos con eversión del antepié, por lo que básicamente en esta disfunción posicional del brazo de palanca hay una enfermedad del brazo de palanca flexible a nivel del pie, y pueden cursar también con una enfermedad del brazo de palanca mal rotado por la anteversión femoral aumentada y la torsión tibial externa también incrementada. En la marcha agazapada, entonces, como mencionábamos previamente, la fuerza del vector de reacción a piso y la gravedad en relación con la rodilla y la cadera lo superan, por lo que se producen momentos importantes de flexión tanto en la cadera como en las rodillas, eh, y va a haber una postura en flexión de cadera, de rodilla y en dorsiflexión del tobillo. Esto digamos que al final a lo que va a llevar es que va a haber un aumento de la presión patelofemoral, y el cuádriceps, incluyendo puntualmente al recto femoral y los isquiotibiales, requieren una mayor contractura y más asistencia eh, para resistir o tolerar los momentos de flexión exagerados.
y se requieren aún momentos de extensión mayores en la cadera para resistir el colapso en flexión de la rodilla. Y esto es lo que va a llevar o a una marcha agazapada o ya con una contractura, pues digamos, severa en el tiempo del cuádriceps, va a llevar a una marcha rígida en extensión de la rodilla. Y es en estos dos puntos en donde tenemos que intervenir. Básicamente en cuanto al brazo de palanca mal rotado, entonces normalmente con una alineación y anatomía normal, el brazo de palanca de los flexores plantares del tobillo, como vemos en la imagen, va a estar alineado con la rodilla, y por lo tanto estos flexores plantares del tobillo pueden generar de forma eficaz este momento extensor de la rodilla, pues cuando está funcionando, como mencionábamos, la dupla plantiflexión del tobillo y extensión de la rodilla. Sin embargo, una torsión tibial externa, un pie plano valgo, como son los, pues como es frecuente en los pacientes con parálisis cerebral, o las combinaciones de estos, hacen que el centro o el punto de, como vemos en la imagen de la izquierda, de aplicación del vector de reacción a piso, se vaya, cuando hay flexión, hacia posterior, y hacia los lados, de acuerdo al grado de rotación con respecto a la posición normal. Y esto hace que este brazo de palanca va a estar corto en el momento extensor, se reduce el momento extensor de la rodilla, y además se introducen, de acuerdo al grado de rotaciones o de alteraciones torsionales, momentos en valgo y de rotación externa por el pie plano valgo. Por lo que en un niño en crecimiento con estas fuerzas anormales tienen potenciales de producir no solo deformidades en la rodilla, sino además empeorar la torsión tibial externa, aumentar la deformidad en la rodilla, sobre todo por un ascenso aún mayor de la patela, y la tarea, pues, o la fuerza de mantener la extremidad en extensión va a recaer sobre todo sobre, como mencionábamos, el cuádriceps, los extensores de la cadera y la rodilla, y en un paciente que está en crecimiento, con un incremento de la masa corporal y la edad, estos grupos musculares, tanto isquiotibiales como recto anterior o recto femoral, no va a tener la suficiente potencia para asumir esta carga, y se va a producir una marcha agazapada. Entonces, como vemos, es como un círculo vicioso en donde la marcha agazapada va a estar cimentada o fomentada por esta deformidad en flexión. Ya con la contractura y la actividad excesiva del cuádriceps, la marcha agazapada va a llevar a una patela alta, y estos a su vez perpetúan el agazapamiento del paciente, por lo que esta patela alta lleva un incremento de la insuficiencia del mecanismo extensor, y ya cuando hay grados de dolor patelofemoral se asocia con artrosis y otras alteraciones, por lo que en términos generales no deben tolerarse las deformidades en flexión en pacientes deambuladores, ni la marcha agazapada, inclusive por leves que éstas sean, y la forma más eficaz de tratarlas puede ser o con osteotomías supracondilias extensoras del fémur, como ya vamos a discutir más adelante, o ya con cirugías de tejidos blandos como alargamientos o transferencias del recto anterior o de los isquiotibiales. Em, Siempre teniendo en cuenta que el patrón de marcha agazapada se describe como un patrón en flexión de cadera, rodilla, tobillo en dorsiflexión, y básicamente en que la flexión de la rodilla está incrementada con el apoyo medio. Voy a parar un segundito que me están para aceptar a todos. Listo. Bueno, entonces, como veníamos mencionando, esta deformidad en flexión va a perpetuar la marcha agazapada, y la patela alta también va a perpetuar la marcha agazapada, y es en estos puntos donde debemos intervenir de acuerdo al compromiso a cada nivel. Entonces, es importante describir que la marcha agazapada se desarrolla en la adolescencia por insuficiencia, como mencionábamos, iatrogénica del sóleo, por un sobrealargamiento, por ejemplo, del Aquiles, o un sobrealargamiento del complejo gastrosóleo a nivel distal, o por el colapso en valgo en el caso del pie plano valgo, y la inestabilidad de las articulaciones mediotarsianas, que se asocia, como ya habíamos mencionado también, con un aumento de la anteversión femoral y un incremento de la torsión tibial hacia externo. Y lo fundamental con lo que van a cursar los pacientes es esta disfunción de la dupla o cupla tobillo-rodilla, en donde hay una disfunción de la rodilla, de los extensores de la rodilla, de la plantiflexión del tobillo, y finalmente se lleva a este patrón en marcha en flexión tanto de cadera como rodilla y tobillo, que va a llevar a una incapacidad para defenderse del paciente, cuyo mecanismo, pues digamos, de defensa principal de este vector de reacción a piso es el cuádriceps, los extensores de la cadera para evitar el colapso en marcha. El tendón patelar se va a someter a una tensión muy alta y va a dar un alargamiento excesivo que puede llevar a una patela alta o inclusive a fracturas por estrés del polo inferior de la rótula.
En cuanto a las alteraciones musculares, habíamos mencionado pues en charlas previas que podrían presentarse por desequilibrios, contracturas, debilidad o por contracciones en un momento incorrecto, como hemos descrito en las enfermedades, pues en la enfermedad de brazo de palanca que compromete la rodilla, un brazo de palanca mal rotado y mal posicionado, y una disfunción de la dupla flexora de la rodilla, perdón, extensora de la rodilla y plantiflexión del tobillo. Hay compromiso tanto por contractura inicial, posterior debilidad, en donde ya vamos a pasar a una rodilla rígida en extensión, y por contracciones en momentos incorrectos. Y es allí donde, pues, digamos, nos importan o toman relevancia las diferentes compromisos e intervenciones que podemos realizar. Entonces, en cuanto a los isquiotibiales, va a haber una inadecuada extensión de la rodilla al final del balanceo, lo que interfiere con el choque de talón, disminuye la flexión de la cadera al final del balanceo, perdón, y esto lleva a una menor longitud del paso. Eh, por lo que los isquiotibiales en este punto actúan como extensores de la cadera durante el apoyo, y van a estar con una mayor actividad ante los requerimientos del paciente y ante las contracturas que van progresando hacia una contractura fija. Y esta inadecuada extensión de la rodilla al final del balanceo, como mencionábamos, disminuye la longitud del paso. Hay que tener en cuenta que su sobrealargamiento o alargamiento no indicado puede llevar a una inclinación o un tilt pélvico aumentado y una hiperlordosis lumbar, por lo que antes de realizar intervenciones a este nivel se recomienda pues siempre, como ya hemos mencionado, un diagnóstico clínico adecuado, pero de ser posible estos pacientes deben ser llevados a un análisis de marcha y con una electromiografía dinámica y de acuerdo a las longitudes musculares definir si se requiere o no un alargamiento o una tenotomía de los isquiotibiales. En cuanto al recto anterior, la espasticidad frena la flexión de la rodilla en el balanceo, y esta contractura simultánea de los isquiotibiales y el recto anterior de forma inadecuada o presentando una activación inadecuada lleva a esta coespasticidad, en la que finalmente se va a fatigar el cuádriceps por la actividad excesiva a la que tiene que someterse para tolerar el colapso en flexión. Esto va a llevar pues al ascenso de patela. Y en las gráficas de cinemática vamos a ver una pobre flexión de la rodilla en el despegue, un retardo para alcanzar la flexión máxima en el balanceo, y de forma dinámica va a haber una contracción permanente durante el prebalanceo y el balanceo inicial. Esto es importante además clínicamente porque, como vamos a ver, pues vamos a ver los signos de Elie Duncan que ya hemos descrito en las charlas previas de examen físico, y los pies van a estar presentando un arrastre. En cuanto al recto anterior, se han recomendado técnicas simplemente para simplificar su función. Es una transferencia a los flexores distales, distal a los flexores de la rodilla, en los cuales el recto anterior pasa de ser un flexor de la rodilla y de la cadera a ayudar y potenciar los flexores de la rodilla. Ya en cuanto a la debilidad del cuádriceps, como mencionábamos, pues este mecanismo extensor va a ser el principal mecanismo de defensa para evitar la marcha agazapada y el agazapamiento progresivo, por lo que durante el ciclo normal de la marcha el recto femoral, perdón, está activo solamente durante el despegue de los dedos, y está inactivo durante el balanceo medio y se reactiva nuevamente en el balanceo terminal, y en la respuesta a la carga inicial para preparar la extremidad. Sin embargo, ya puntualmente cuando este llega a un punto de fatiga excesivo, como mencionábamos, en un agazapamiento excesivo y una contractura severa para tratar de mantener el patrón de marcha del paciente, eh, el paciente ya va a cursar con una marcha en rodilla rígida, en la que básicamente el recto femoral parece estar activo durante toda la fase de balanceo, y esta rigidez en marcha de la rodilla se define como una disminución de la magnitud de la flexión máxima de la rodilla a menos de 45 grados, por lo que el paciente no logra una flexión máxima activa ni pasiva menor a 45 grados, o hay una pérdida de 45 grados de flexión de la rodilla. Hay una disminución del rango de flexión también de la rodilla y un retraso en la flexión máxima de la rodilla en caso de los pacientes que lo logren conseguir. Esto no solo lleva a caídas y tropiezos frecuentes, sino que lleva a aumentar o perpetuar esta rigidez en marcha de la rodilla, y esto se asocia también a la anteversión femoral aumentada, al déficit pues de los plantiflexores para propulsar la masa y a la potencia débil también de los flexores de cadera, por lo que, como vemos en las diferentes descripciones, la biomecánica de la rodilla está afectada tanto por el pie plano o valgo a nivel distal como la debilidad de los flexores de la cadera a nivel proximal. Y cuando las otras defensas fallan,
y falla también la defensa del cuádriceps por la tracción excesiva. Finalmente hay un colapso de la rodilla en flexión, por lo que volvemos nuevamente no solo a ese patrón agazapado, sino un agazapamiento con una debilidad progresiva y aún más severa. En este punto pues se recomienda también las transferencias hacia distal en la inserción inferior del tendón patelar, como vamos a describir en cuanto a las técnicas. En cuanto a la historia natural pues, del desarrollo y el compromiso de la rodilla en la parálisis cerebral, son pacientes en los cuales la espasticidad inicia entre los 2 a 5 años, como mencionábamos, por lo general diplégicos puros, con predominio del compromiso en miembros inferiores más que en miembros superiores, o con hemiparesias con clases funcionales 2 y 3. El pico de esta espasticidad va a cursar entre los 5 a los 7 años y como ya habíamos mencionado, los principales músculos afectados son los gastrocnemios y los plantiflexores del tobillo y adicionalmente pues el cuádriceps como lo hemos venido describiendo. Sin embargo, con todo esto en mente, de acuerdo a la clase funcional del paciente, al nivel de espasticidad, la presentación clínica puede ser variable y hay pacientes sin contracturas fijas, asintomáticos o ya con contracturas severas que van evolucionando a lo largo del tiempo, en los cuales, de acuerdo al nivel de compromiso, sus motivos de consulta van desde rigidez hasta ya dolor patelofemoral descrito hasta en un 26% de los casos, asociado o no, como ellos describen, a subluxación de la patela, luxación, fracturas por estrés del polo inferior o simplemente una patela alta, con grados variables pues, de artrosis patelofemoral en caso de estar presente ya en pacientes más pues, de mayor edad, o ya pacientes con una marcha agazapada en donde hay, pues digamos, una asociación de las diferentes, digamos, compromisos tanto de la dupla extensión de la rodilla y plantiflexión del tobillo, como de los flexores de la cadera. Entonces siempre se debe indagar al paciente acerca de dolor en la rodilla, de un deterioro reciente y progresivo de la función de la rodilla, por una disminución de las distancias o de la longitud de los pasos en el momento de la marcha, y siempre, como ya hemos venido describiendo, cuando hay compromiso de la rodilla, evaluar que el paciente no esté cursando ya con un patrón de marcha agazapada o inclusive ya con una disfunción tan severa del cuádriceps y una marcha en rigidez de la rodilla, y evaluar caderas y tobillos. En cuanto al examen físico, como ya hemos descrito en charlas previas, siempre evaluar la fuerza, el control selectivo muscular, el tipo de tono muscular, ya que pues, es muy diferente el comportamiento de un paciente hispástico o un paciente distónico o mixto y de la misma manera pues, las intervenciones a realizar, el grado de contractura muscular y articular, evaluar siempre el perfil rotacional, ya que como hemos venido mencionando, esta enfermedad del brazo de palanca mal posicionado y mal rotado se va a potenciar por la anteversión femoral aumentada y la torsión tibial externa también severa. Evaluar las deformidades en el pie, ya que el pie plano o algo también va a llevar a una disfunción del brazo de palanca a nivel de la rodilla, y alteraciones del equilibrio y cómo esto implica o impacta la marcha. Pues simplemente para recordar, evaluar el ángulo popliteo uni y bilateral, evaluar el recto femoral tanto con los signos de Elie Duncan como el signo de Staheli, como vemos en la imagen. En este punto también es útil y es fundamental evaluar la torsión tibial y si esta es externa, en qué grado y si está asociada o no a la alteración del patrón de la marcha del paciente. Aquí en la imagen pues vemos la prueba de Staheli, que a diferencia pues del test de Elie-Duncan, pone la otra pierna con flexión de la cadera al borde de la camilla, por lo que controla la lordosis lumbar y arroja, digamos que de forma más efectiva o más predecible, un resultado de cuál es la verdadera contractura del recto anterior. Y siempre evaluar el déficit de extensión, que como vemos en la imagen, pues a este paciente se le pide que extienda la rodilla en su totalidad y con la movilización pasiva él logra llevarla a cero. Sin embargo, activamente tiene este déficit para la extensión completa. Es fundamental, digamos, que evaluar, y por eso recalco en el examen físico estos signos, ya que la medición y la determinación de estos nos va a llevar a tomar las diferentes decisiones terapéuticas en el paciente. Evaluar el test de Silverskiold siempre pues de forma puntual, clara y acuciosa a la hora de determinar un alargamiento no del complejo gastrosóleo, y en lo posible en pacientes con parálisis cerebral evitar, pues como ya hemos discutido con el profe Uribe, alargamientos distales o alargamientos del Aquiles puntualmente, ya que esto va a debilitar el paciente y va a inclusive llevar un patrón de marcha aún más agazapada. Y como mencionamos en la charla previa, determinar patrones nos va a ayudar tanto en pacientes hemipléjicos como en pacientes diplégicos a la hora de la toma de decisiones. Sin embargo, nunca encasillar al paciente en ninguno de los patrones de forma excesiva,
y mucho menos a la hora de la toma de la decisión o de intervención quirúrgica, ya que como hemos venido describiendo, la parálisis cerebral no solo puede ser de diferentes tipos o mixta, sino que siendo de un solo tipo o un paciente espástico puede ser asimétrico y tener mayor compromiso en algún grupo particular o en alguna extremidad comparado con la otra. En cuanto a las ayudas diagnósticas, pues la radiografía de rodilla nos permite ver, en el caso de sospecha ya de fracturas por estrés, como vemos del polo inferior de la rótula, evaluar una patela alta en pacientes con parálisis cerebral y ya con marcha agazapada severas. Y en cuanto a esta medida de la altura patelar, pues hay múltiples formas descritas, o más bien múltiples técnicas de medición descritas. En la imagen de la izquierda vemos el índice de Insal-Salvati, en la imagen B el Blackburn and Peel y en la imagen C el Catón de Champs. En cuanto a sensibilidad y especificidad, B y C, tanto Blackburn and Peel como Catón de Champs son los que tienen mayor sensibilidad y especificidad. Ya pues eso sí es, digamos, que a decisión del cirujano. Ya puntualmente en cuanto al tratamiento, es muy importante hacer alguna mención del control del tono y cuando está indicado tanto la cirugía como el manejo farmacológico para control del tono, ya sea con alguna de las técnicas mencionadas, baclofeno oral, toxina botulínica, bombas de baclofeno o risotomía dorsal selectiva. Y en cuanto al baclofeno puntualmente oral o intratecal, pues digamos que las terapias de uso oral hoy día ya no tienen mayor advenimiento, ni inclusive como inducción para el uso de la bomba de baclofeno intratecal no es necesaria hoy día. Se recomienda en pacientes con espasticidad moderadas a severas, con escalas de Ashworth mayor a 3, de origen espinal y cerebral, clases funcionales 3 y 4 con espasticidad severa. Es muy importante que el paciente tenga una masa muscular lo suficientemente significativa para mantener la bomba. Y como mencionaba, pues hoy día ya no es necesaria la prueba con baclofeno oral cuando se conoce que la causa de la espasticidad es de origen cerebral. Siempre tener muy presente que los pacientes con debilidad, pues los pacientes más bien con debilidad espinal y del tronco, ya que pues el baclofeno intratecal puede llevar a compromiso a este nivel. Siempre tener, y es de forma fundamental, y se recalca, digamos, en los diferentes artículos y en la discusión que hemos tenido con el doctor Uribe, que deben tener un seguimiento estricto, y digamos que esta es la principal dificultad en nuestro medio del uso del baclofeno intratecal, y es que pues, se debe tener y garantizar la continuidad del medicamento y el mantenimiento de la bomba. Eh, y pues esto es difícil en nuestro medio, no se puede suspender de ninguna forma el tratamiento, ya que este lleva a un cuadro de sepsis similar a un cuadro, o sea, es un cuadro de abstinencia, pero se presenta como una sepsis por la suspensión del baclofeno súbita y que puede llevar inclusive a la muerte. Se deben sopesar los beneficios en reducir la espasticidad, perdón, versus el riesgo de pérdida de la función cervical y del tronco, como mencionábamos, en pacientes con debilidad espinal y del tronco, por lo que estos, digamos que serían como una contraindicación relativa. Al igual que en pacientes con distonía severa, con tonos extensores muy fuertes puede estar indicado, pero con cierto cuidado, y pacientes cuadriparéticos ya con problemas de clonus u opistótonos. En cuanto a la risotomía dorsal selectiva, también con indicaciones muy puntuales, parálisis cerebral puntualmente tipo diplejía espástica, con un diagnóstico clínico de diplejía espástica únicamente, con predominio del patrón o del compromiso en miembros inferiores más que en superiores. En niños jóvenes y deambuladores con clases funcionales de la 1 a la 3, es ideal realizar esta risotomía dorsal selectiva entre los 3 y los 7 años, y se debe contar con una adecuada red de apoyo, una disponibilidad de terapia física, y el paciente debe presentar adecuada fuerza muscular en el tronco y en las extremidades. Se contraindica en pacientes atáxicos, distrónicos o con patrones mixtos de parálisis cerebral con contracturas severas. Eh, Se contraindica en pacientes que hayan sido sometidos ya a manejo quirúrgico previo, exceptuando las tenotomías de los aductores. En pacientes con caderas luxadas o con anormalidades espinales que sean deambuladores. Se contraindica por el mismo patrón pues, de parálisis cerebral en pacientes con lesiones de ganglios basales tálamo-cerebelo, ya que van a ser pacientes con predominio distónico o mixto. Se contraindica en pacientes con parálisis cerebral de origen en el nacimiento o con discapacidad cognitiva solamente si la rehabilitación del paciente va a estar comprometida. Entonces, en cuanto a los criterios de inclusión generales en estos pacientes para risotomía dorsal, como mencionábamos, un diagnóstico confirmado de parálisis cerebral sin lesión cerebral progresiva ni alteraciones neurometabólicas, con un diagnóstico confirmado adicional de diplejía espástica con espasticidad pura, ausencia de distonía o patrón mixto, o una espasticidad
que interfiera con el desarrollo funcional, que tengan suficiente control muscular y fuerza y con una adecuada red de apoyo, disponibilidad de terapia física y ortesis. Ya en cuanto a la toxina botulínica, digamos que el objetivo primordial es disminuir la espasticidad localizada en alguna articulación en donde se espera ganar cierta funcionalidad. Em, en algunos pacientes, sobre todo en el manejo de la rodilla, está descrito de forma muy temprana y en contracturas que no sean tan severas, el uso de toxina botulínica en isquiotibiales y en cuádriceps y yesos extensores. Sin embargo, pues la discusión más reciente viene ya que los estudios están evidenciando que el uso constante de toxina botulínica y frecuente produce cierta fibrosis muscular y esto es aún peor en el pronóstico del paciente. Eh, Está descrito el uso también en la musculatura espinal paracervical en contracturas severas de miembros superiores y en isquiotibiales y aductores de la cadera con contracturas severas, no como tratamiento de la cadera paralítica. Esto pues como mencioné ya lo habíamos discutido también en charlas previas con el prof. Uribe, pero todos los estudios lo que han mostrado en cuanto a la cadera paralítica simplemente es que retarda en cierta medida la realización de cirugías definitivas adicionales, pero no provee una solución adicional al problema. En cuanto a la terapia física, los pacientes deben ser sometidos a un régimen de fortalecimiento muscular antes y después del manejo quirúrgico. Lo recomendado es realizar tanto estiramientos como del cuádriceps y los isquiotibiales y ejercicios isométricos. De limitar o de parar esas terapias físicas, los estudios han demostrado patrones de debilidad a las 6 semanas de suspendida la terapia física, por lo que esta no se debe suspender, mucho menos en el postoperatorio. Eh, en cuanto al tratamiento quirúrgico, contamos pues con toda esta gama de intervenciones que van desde el alargamiento de los isquiotibiales, alargamiento y transferencia de isquiotibiales, perdón, alargamiento y transferencia del recto femoral, osteotomías extensoras del fémur distal, crecimiento guiado ya dado por una hemifisiosis anterior del fémur distal y osteotomías derrotadoras de tibia. Puntualmente en cuanto al alargamiento, transferencia del recto femoral, pues para mencionar, no lo usamos pues con frecuencia en nuestra actividad diaria y está recomendado para el uso o el tratamiento de la rigidez en la marcha o ya el patrón de rodilla rígida, en donde el cuádriceps está tan fatigado y tanto contracturado que lleva una extensión continua de este mismo. Eh, en estos pacientes va a haber un retraso tanto en el tiempo de flexión máxima de la rodilla y la actividad del recto femoral va a estar pues, perpetuada durante la fase del balanceo en la marcha. Por lo que es en estos pacientes donde la transferencia del recto femoral es el tratamiento de elección. Sin embargo, el área o las zonas en donde los diferentes estudios y técnicas descritas han transferido, valga la palabra, el recto femoral, no ha mostrado ninguna diferencia en el resultado del tratamiento al evaluar pues el impacto de esta transferencia. Parece que sí mejora algo la flexión máxima de la rodilla, que se mantiene pues, ligeramente a largo plazo. Sin embargo, los resultados de una liberación simple del tratamiento, si bien no han sido buenos, han mostrado que una resección de 4 a 6 centímetros puede tener el mismo o un mejor efecto y aún parece que la transferencia es algo superior a la liberación, pero no hay un beneficio pues, máximo significativo ni con la transferencia ni con la tenotomía o la liberación del recto femoral, por lo que hoy día pues, son pocas las escuelas que la utilizan y realmente nosotros también en nuestro diario manejo de la parálisis cerebral y la rodilla en parálisis cerebral no realizamos esta técnica. Eh, digamos que es importante pues establecer como ya con estas medidas descritas cuál va a ser el manejo de acuerdo a la edad del paciente entonces, y al patrón de marcha. Entonces siempre el tratamiento va a estar enfocado si es un paciente deambulador o no deambulador, tanto para la cadera como la rodilla del tobillo, y en pacientes deambuladores menores de 5 años son pacientes que caminan en puntas debido a la flexión de la rodilla, son incapaces de sentarse mucho tiempo y tienen un ángulo popliteo menor a 60. En estos pacientes se recomienda la toxina botulínica, como mencionamos, como yesos seriados extensores, inmovilización de la rodilla, repetir pues 3 a 4 veces realizando estos yesos extensores que se pueden realizar con cuñas extensoras de 3 a 4 veces hasta lograr un ángulo popliteo mayor a 60, con una contractura fija en flexión mayor a 10 grados y una vez alcanzada esta meta son pacientes que pueden ser llevados a alargamientos de los isquiotibiales. En pacientes deambuladores entre 5 y 10 años con un ángulo popliteo mayor a 50 grados, una contractura fija en flexión de rodilla menor a 20 grados, se recomienda el alargamiento de los isquiotibiales
y con contracturas fijas en flexión mayores a 20 grados pero menores a 40, se recomienda capsulotomías posteriores de la rodilla asociados al alargamiento de los isquiotibiales. En pacientes deambuladores mayores a 10 años, siempre tener en cuenta y evaluar adecuadamente otras causas relacionadas con el trastorno de la marcha, como mencionamos, deformidades en flexión de la cadera por contractura severa de los flexores de la cadera, asociado pues a debilidad o déficit de los plantiflexores del tobillo y las deformidades, perdón, rotacionales que ya hemos descrito. Y si la contractura fija es mayor a 30 grados, se recomienda una osteotomía extensora. Como vamos a ver, pues en general en nuestra práctica, la osteotomía extensora siempre está acompañada del descenso de patelas y también pues esto cimentado en lo que dice la literatura hoy día. Y en pacientes no deambuladores menores a 10 años que no tienen problemas funcionales, pues no van a requerir ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, en pacientes que no son capaces de sentarse con una cifosis severa en sedestación, con un ángulo popliteo mayor a 60 grados, contracturas en flexión menor a 20 grados, alargamiento de isquiotibiales, y ya en pacientes con una cifosis durante la sedestación, en donde los pies se salen por la parte trasera del descansapiés, que no logran sentarse de forma adecuada en una silla de ruedas, con una contractura fija en flexión de más de 20 grados, se recomienda también, sumado al alargamiento de los isquiotibiales, una capsulotomía posterior. En términos generales, en pacientes con clases funcionales 4 y 5, con contracturas que limitan la sedestación, podría realizarse también esta tenotomía de los aductores con tenotomía de los isquiotibiales proximal. Digamos que la técnica es muy dispendiosa y lo que está descrito es que no tiene los mejores resultados, pero cuando ya no hay otras alternativas, pues está indicado, sobre todo si no logran sentarse o no logran acostarse cómodamente. Y en pacientes con clases funcionales 2 y 3 van a cursar con contractura de los isquiotibiales y si son caminadores es en este punto donde debemos intervenir. En cuanto al alargamiento de los isquiotibiales, entonces se recomienda realizarlo con un ángulo popliteo mayor a 50 grados bajo anestesia, cuando haya una contractura progresiva en flexión fija de la rodilla mayor de 5 a 10 grados, cuando haya dificultad o limitación para la sedestación en estos pacientes, para salir en la silla de ruedas debido a la espasticidad tan severa de los isquiotibiales. Como mencionamos, cifosis severas de la columna al sentarse que se resuelven cuando los isquiotibiales están inactivos o cuando hay un aumento de la flexión de la rodilla al contacto con el pie, normalmente debe ser menor a 20. El aumento de la flexión de la rodilla en la mitad pues del apoyo debe ser mayor a 20 grados y en pacientes con ángulos popliteos mayores a 50 grados en este punto también se recomienda realizar un alargamiento o una tenotomía de los isquiotibiales. En cuanto a la realización de esta transferencia o esta tenotomía, independiente de la técnica, ya sea lateral o medial, se han descrito resultados similares en las tenotomías o las transferencias laterales versus mediales. Ambos aumentan el riesgo de recurvatum e incrementan el riesgo de inclinación o el tilt, de incremento del tilt pélvico anterior. En nuestra práctica diaria lo que hacemos es realizarlas de acuerdo al mayor grado de contracción, ya sea medial o lateral. Si vemos que hay contractura tanto de la medial como lateral, se realiza en ambos puntos. Y si se debe realizar lateral, tener siempre en cuenta el riesgo de lesión del ciático popliteo externo, realizar una liberación de este si es mayor de 15 grados, la deformidad en flexión, antes de la tenotomía. Y en cuanto a las técnicas descritas, hay técnicas, como mencionaba, de tenotomía, alargamiento en Z, alargamiento intramuscular. Los diferentes estudios pues, nos muestran una mayor diferencia, diferencias significativas a este nivel. Sin embargo, pues ya esto va de acuerdo a la decisión del cirujano, también si realizar una técnica percutánea o una técnica abierta. En términos generales, nosotros realizamos una técnica de tenotomía abierta, pues identificando el tendón al cual se va a tenotomizar. En cuanto al alargamiento de los isquiotibiales mediales más la transferencia del semitendinoso, están descritas varias transferencias, unas a la anilla del tercer aductor u otras pues ya como tal a la fascia del gastrocnemio y el gastrosóleo. En pacientes con flexión de la rodilla en el apoyo sumado a deformidad en flexión de rodilla entre 5 y 20 grados y tienen utilidad en pacientes con clases funcionales 3 o 4
con una función previa, inclusive clases funcionales 2 con función previa, con contracturas tempranas de la rodilla, y está completamente contraindicado en pacientes que no tengan ningún grado de contractura de la rodilla al momento de la decisión quirúrgica. En cuanto a la capsulotomía posterior, indicada en pacientes con contracturas en flexión de 10 a 20 grados, y siempre asociado al alargamiento de los isquiotibiales de forma medial o a la tenotomía de los isquiotibiales de forma medial. No necesariamente debe realizarse de forma asociada un descenso de la rótula. Sin embargo, los diferentes estudios han mostrado que en un gran porcentaje de pacientes con una deformidad en flexión ya severa y sostenida en el tiempo deben ser llevados a los dos procedimientos. La osteotomía extensora femoral distal, ya descrita en deformidades secundarias a no tratamiento previo, ya con deformidades óseas asociadas, una deformidad en flexión rígida de 10 a 30 grados, con un déficit de extensión de 10 a 20 grados del paciente y con pacientes con esqueleto maduro. Y los diferentes estudios, como hemos venido mencionando, y es lo que realizamos en nuestra práctica en el manejo de estos pacientes, han mostrado que tiene un mucho mejor resultado si se asocia siempre la osteotomía extensora distal del fémur a un descenso de patela, ya que una vez corregida la alineación del paciente y lograda la extensión adecuada, la patela pues va a ascender. Y siempre pues va a requerir el descenso de rótula, es lo que hoy se recomienda. Esto pues teniendo presente que al igual que el descenso de rótula no necesariamente debe estar asociado a la tenotomía o al alargamiento de los isquiotibiales, la osteotomía extensora femoral distal tampoco. Se recomiendan en conjunto estas dos, pero no necesariamente a menos que sea necesario la tenotomía de los isquiotibiales de forma asociada. Y en cuanto al descenso de rótula, también siempre asociado a la osteotomía extensora femoral distal, asociado en pacientes con dolor de la tuberosidad tibial anterior, pacientes con subluxación o luxación evidente de forma radiológica, con fracturas del polo inferior de la rótula o con un déficit de extensión mayor a 10 grados. En estos pacientes pues también hay descritas múltiples técnicas. Nosotros realizamos pues el alargamiento intratendón a nivel central y pues con esto tenemos buenos resultados. Es una técnica también pues descrita y con resultados favorables hasta hoy. Y en cuanto al crecimiento guiado, la hemifisiodisis anterior, ya sea con placas en 8 o con tornillos de metizo, en pacientes con deformidades en flexión mayores a 10 grados que tengan un potencial de crecimiento de más de un año residual, siempre en este caso sí asociado al alargamiento de los isquiotibiales, tener muy presente, pues ya la técnica depende pues de la decisión del cirujano, pero que los tornillos pues técnicamente suelen ser más difícil y adicionalmente el retiro es más dispendioso, sumado a que pueden o tienen más bien un potencial de cierre fisiario mayor, por lo que se puede llevar a sobrecorrección con mayor facilidad. Y siempre pues teniendo en cuenta las alteraciones que ya mencionábamos, tanto la anteversión femoral, que se puede corregir a nivel distal, como la torsión tibial externa exagerada y que puede llevar a perpetuar esta enfermedad del brazo de palanca mal rotado, ya que actúa la fuerza o la posición del vector de reacción a piso y favorece la no extensión de la rodilla durante el apoyo. En los pacientes en los que sea evidente un incremento de la torsión tibial externa, se recomienda la osteotomía tibial supramalular derrotadora, ya sea varizante o no, si coexiste algún grado de valgo del tobillo. Pues esta fue la bibliografía que utilizamos para el día de hoy, y esto era lo que les traía para hoy del manejo de la rodilla en paciente con parálisis cerebral. Muchas gracias, Cristian, por la revisión. Quisiera saber si alguien tiene algo que decir. Alejo, no sé si está presente o algún otro comentario de alguien que quiera decir algo. Cuando hay silencio absoluto, uno no sabe si fue que todo quedó muy claro o nada quedó claro, pero muy bien. Entonces, el profe se excusa, doctora, porque está en escoliosis, entonces él entró desde las 7 a cirugía de escoliosis y se excusa con todos. Ah, perfecto, cero problemas. Bueno, esta fue la última charla de Cristian del módulo de neuroortopedia con Alejandro. Ya la semana entrante Cristian está con nosotros en la clínica haciendo una rotación que se llama cadera y pie. Entonces, para que vamos pensando qué temas le vamos a dar para las charlas de los martes y para que revise temas también con nosotros. Dímelo. Yo tengo un tema para Cristian. Ah, bueno. Que de una vez revise. Analgesia posoperatoria. Yo sé que puede no ser específicamente de pie y de cadera y eso, pero
pero importantísimo. Sabes Sí. que he estado viendo, pues como Dificultades. no es una crítica al grupo, pero he estado viendo fórmulas posoperatorias con acetaminofén solo y eso me parte el alma. No, Total. mentira. Pues, Eso es como darnos un cuando recorderis. el doctor Borren hacía cirugías de Clísic y les y ponía en el posoperatorio la fórmula Dolex sí dolor. Exacto. Después de hacerle un Clísic. Sí. Hacer un recorderis de las vías de dolor, del manejo multimodal del dolor. Uno no se da cuenta muchas veces, pero a algunos nos ha llegado el paciente que operaron ayer, que se viene para la clínica porque está con dolor en el yeso y uno pues, le hace el manejo aquí y mejora. Entonces, Cristian, una revisadita de eso sería Listo, una profe. buena idea para que todo el mundo lo tenga en la mente y pues nos sirve a todos, para todos, como un módulo base de aquí en adelante. No es una cosa súper compleja, es básicamente una invitación a acordarnos de las múltiples vías del dolor y con qué se controla cada uno y mandar fórmulas completicas. Listo. Gracias. Perfecto, profe. Entonces reviso Vale. eso para la próxima semana, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, Listo. Cristian, dale. Y bueno, el viernes nos vemos entonces en el módulo. Como aviso parroquial, acuérdense pues que el sábado es la despedida de Arrubla y la bienvenida de Cristian después de 2 meses. Y el viernes hablamos entonces en el módulo. Listo. Feliz día para todos. Buena mañana. Gracias, Cristian. Muchas Chao. gracias, doctor.